Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Buenos días, familia. Hoy en esta meditación les voy a hablar acerca de Proverbios 10. Les saluda la pastora Maritza del Senti City, Perú. Y a esta meditación le he puesto el título de Vivir una vida de sabiduría e integridad. ¿Qué es lo que en cierta forma nos habla Proverbios 10? Nos dice que este libro de Proverbios da a la gente sabiduría práctica para tener una vida recta en cualquier etapa de nuestra vida. Que nos muestra de que muchas veces nosotros, si buscamos de Dios, si caminamos bajo la unción del Espíritu Santo, leyendo su palabra y siendo hacedores de su palabra, vamos a tener esa sabiduría práctica, en el cual nuestra vida va a ser en cierta forma una vida bienaventurada, porque vamos a caminar de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, nos dice acerca de que es un tesoro la sabiduría, que ofrece consejos prácticos para vivir una vida que sea tanto moralmente recta como espiritual satisfactoria. Proporciona ideas sobre las consecuencias del comportamiento justo y malvado, el valor de la sabiduría y la importancia del trabajo diligente. El que nosotros muchas veces tenemos que hacer el trabajo diligente. ¿Qué quiere decir? De que todas las cosas, para ser yo diligente, tengo que ser que todas las cosas que yo lo haga, ya sea en el trabajo, ya sea en mi matrimonio, yo tengo que hacer las cosas para el Señor, no para agradar a la gente ni para agradar a los seres queridos, sino también es agradar al Señor. Yo trabajo para agradar a Dios porque Él es mi Padre y Él cada día me muestra que tengo que aprender a ser esa hija que Dios quiere que sea, caminando con sus principios, leyendo la palabra de Dios y haciendo que esa palabra sea rema en mi corazón. Entonces vamos a ver lo que dice Proverbios 10:1. Nos dice: el hijo del sabio alegra al padre, pero el hijo del necio es tristeza de su madre. Nos muestra la importancia de ser sabios, de tomar decisiones correctas en la vida, especialmente cuando se trata de nuestras familias. Si somos sabios, tomamos buenas decisiones, podemos traer felicidad a nuestros padres y a nuestra familia. Sin embargo, si somos necios, tomamos malas decisiones y podemos causar tristeza y dolor a aquellos que nos aman y nos cuidan. ¿Qué es lo que en cierta forma nos dice? Que muchas veces el impacto de nuestras acciones en cuanto a nuestra familia, a nuestros padres, eso nos va a llevar a poder infundir lo que es la sabiduría armoniosa, cuando nosotros aprendamos a caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y vamos a poder saber que cuando tomamos decisiones tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, voy a tomar una decisión importante. Entonces ahí es donde no solamente el orar y el ayunar, sino también el leer su palabra para ser hacedora de ella. En Proverbios 2 dice: los tesoros mal habidos no tienen valor duradero, pero la justicia libra de la muerte. En cierta forma nos habla acerca de que algunas personas acarrean infelicidad al elegir tesoros mal habidos, sus oportunidades de alcanzar la felicidad. Los principios de Dios establecen para la vida recta, llevan consigo una felicidad duradera debido a que nos guía hacia una buena conducta que perdura a pesar de nuestros sentimientos. O sea, muchas veces nosotros cuando actuamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a agradarle a ese papá Dios. Y tenemos que hacer a caminar lo que el Señor nos dice justamente, ¿no? Y caminar correctamente delante de Dios, sin pisar a nadie. Si yo quiero alcanzar un trabajo, quiero alcanzar un cargo,
tengo que dedicarme a orarle al Señor para que me ayude a ser sabio, para poder tener todo lo que en cierta forma he aprendido a través de las capacidades que tengo. Y también el poder muchas veces caminar rectamente. En Proverbios 10:3 nos dice: Jehová no dejará padecer al hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Aquí nos lleva a contrastar los justos con los impíos. Esta frase nos tiene el propósito de aplicar en forma universal a cada persona y en cada situación. Algunas personas, por ejemplo, sufren pobreza, o sea, sufren muchas veces circunstancias difíciles. Y ahí es donde Dios nos enseña, cuando tenemos un cargo importante, ser justos, caminar como tenemos que caminar, como en cierta forma Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, porque Él es nuestro ejemplo, modelo y molde. En Proverbios capítulo 10, versículo del 4 al 5, nos habla que las manos perezosas conducen a la pobreza, pero las manos diligentes traen riqueza. El que reconoce el verdadero en el verano es un hijo prudente, pero el que duerme durante la cosecha es un hijo vergonzoso. Enfatiza lo que es las virtudes de duro a la diligencia, sugiere la prosperidad y es menudo el resultado de un esfuerzo constante y diligente, mientras que la pereza conduce a la pobreza y a la vergüenza. Esta es la línea en el tema bíblico más amplio de que Dios recompensa a aquellos que son diligentes y fieles en su trabajo y en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que caminar diligentemente y no ser perezosos. En Proverbios 10, capítulo 11, versículo 11, dice: la boca del justo es fuente de vida, pero la boca del malvado encubre violencia. Destaca el poder vivificante del discurso justo y el potencial destructivo de las palabras malvadas. O sea, muchas veces eso tenemos que pedirle al Señor que controle nuestra lengua. A veces, muchas veces utilizamos palabras destructoras. Y imagínense a usted cuando tú escuchas que alguien te da una palabra destructora hacia ti. ¿Cómo te sientes? Y nosotros tenemos que pensar lo que a mí me molesta, yo no tengo que hacerlo. Y el Señor nos muestra que tenemos que caminar realmente animando a otros, pero no destruyendo a otras personas para poder tener beneficios. En Proverbios 10:19 nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena su labio es prudente. Aquí destaca la sabiduría y la moderación en el habla, sugiriendo que el habla en exceso puede llevar al pecado, mientras la prudencia y el autocontrol, el que habla, son marcas de sabiduría. Eso tenemos que pedir. Espíritu Santo, ayúdame a hablar cuando tengo que hablar, callar cuando tengo que callar. Eso nos ayuda a ser sabios también. En Proverbios 10:12 dice: el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Nos subraya que la naturaleza es destructiva del odio, que conduce a la discordia y al conflicto, en contraste con el poder del redentor del amor, que tiene la capacidad de perdonar y sanar. Este es un tema que resuena a lo largo del Nuevo Testamento, y también el don del amor, que describe como el mayor mandamiento. Nosotros tenemos que expresar, amar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener ese espíritu perdonador, porque es el único que nos lleva a poder perdonar en verdad. En Proverbios 10:16 dice: la obra del justo es para la vida, pero el fruto del malvado es para el pecado y muerte. La captura suscita en las consecuencias últimas de las elecciones de uno. Los justos que viven en alineación con la voluntad de Dios reciben la vida, tanto el sentido de una existencia plena y significativa como la promesa de la vida eterna. El contraste, o sea, lo que es contrario a los malvados, que viven una oposición que no viven en cierta forma de los principios de Dios y cosechan lo que es el pecado y la muerte. Esto nos enseña que tenemos que aprender a vivir una vida recta, basándonos en lo que dice la palabra, para que nosotros no vivamos en esa consecuencia del pecado, sino tengamos la
la recompensa de lo que el Señor nos da. En Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor trae riqueza y no haya de tristeza en ella. Sugiere que la prosperidad proviene de la bendición del Señor en lugar del esfuerzo humano por sí solo. Implica que cuando uno vive rectamente en busca del favor de Dios, las bendiciones resultantes nos van acompañadas de la tristeza y el conflicto que a menudo vienen las ganancias mal habidas. Esto se alinea con el principio bíblico de las bendiciones que Dios nos añade, tristeza en ellas. Entonces, cuando yo estoy triste, tengo que buscar al Señor y dedicarme, por ejemplo, a esos tiempos de alabanza rico con Él. Él va a llenar en mi corazón ese gozo para poder aprender a vivir cada día. En Proverbios 10:25 nos muestra: cuando pasas la tormenta, el malvado ya no existe, pero el justo permanece firme para siempre. O sea, ¿qué es lo que en cierta forma nos dice? Que las pruebas siempre van a venir, los desafíos de la vida van a venir, pero los malvados carecen de una base firme, sus barridos por la adversidad, mientras que los justos, arraigados en su fe e integridad, permanecen firmes. Y eso nos hace ver que todo lo que nos enseñó el Señor Jesús a través de esa vivencia que tuvo aquí en la tierra, nos muestra en su palabra y nos muestra que pongamos en ese sermón del monte de vivir esa vida en obediencia a su palabra, nos ayuda a resistir las tormentas y en cierta forma nos ayuda a tener una vida victoriosa porque Él resucitó. Y tenemos que vivir a un Cristo resucitado. En Proverbios 10 del 27 al 28 dice: el temor del Señor añade días, pero los años de los malvados serán acortados, y la esperanza de los justos es alegría, pero la esperanza de los malvados parece. Estos versículos nos destacan los beneficios a lo largo del plazo de vivir una reverencia y obediencia a Dios. Incluye que no solo una vida más larga, sino también una vida llena de alegría y satisfacción. En contraste, que los malvados viven una vida sin tener en cuenta a Dios y enfrentan vidas acortadas de esperanza y no cumplidas. Entonces, el mensaje de lo que nos habla en Proverbios 10 es un mensaje que es la diferencia entre los justos y los malvados, y enfatiza las bendiciones que proviene de vivir una vida de sabiduría, integridad y reverencia a Dios. Enseña a vivir una vida recta, conducta, la alegría y la prosperidad y la estabilidad, mientras que la maldad conduce a la muerte. La pregunta es: ¿cómo quieres vivir tú? Y si quieres vivir una vida de sabiduría, de poder tener una alegría y tener una prosperidad, una estabilidad, apégate al Señor y a los principios de Dios y ser hacedora de su palabra. Me ha sido un gusto el poder compartir con ustedes. Que tengan un buen día y que el Señor me los bendiga. Meditaciones teoterápicas.